No, todos. Eh, bueno, se me cortó el video, estaba grabando. La verdad que lo que voy a hablar es sobre lo que está sucediendo en el Medio Oriente y que tiene que ver con, no solamente con Medio Oriente, sino con todo el mundo. Pero primero voy a hacer una breve síntesis, porque en el otro video yo expliqué la historia de cómo el pueblo de Dios, que Dios escogió dentro de todas las naciones que él mismo había creado, a ese pueblo porque dentro de todo era el que mejor comportamiento tenía. Y lo eligió como su pueblo, el pueblo hebreo. Es así como lo sacó de Egipto, como todos ya lo saben. Pero desde el mismo principio, como lo dije en el otro video, todo empezó allá en Edén. Y me olvidé de decir que después de Edén, todo lo malo empezó a suceder después de Caín asesinar a su propio hermano. ¿Por qué? Porque las obras de su hermano eran buenas y las obras de él no eran aprobadas por nuestro Padre porque no eran santas. Y entonces sentía envidia de su hermano. Y por envidia, por codicia, por maldad, lo mató. Y ahí sí que surgieron las dos simientes. La simiente que sigue a nuestro Padre Celestial y la simiente que sigue a Satanás, quien fue el que llevó a la primera pareja al pecado allá en el Edén. Es así como en ese mundo hubo tanta degradación, pero tanta degradación, que acá lo dice en Génesis 6, 5 y 6, miren, lo dice, y vio Yahshua que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos y del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahshua de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Realmente se arrepintió de haberlo creado. Pero él lo había creado frente a millones y millones de ángeles que estaban observando la creación y no podía destruirlo porque los hubiera destruido en el mismo momento y no podían. Entonces inmediatamente, como dije en el otro video, él ideó qué hacer para que esa humanidad que él sabía se iba a perder en los caminos del mal, la que realmente lo seguía él, se pudiera salvar. Y fue así como llegó nuestro Mesías Salvador, Yahshua HaMashiach. Bueno, hoy voy a hablar de Israel y el conflicto, y después voy a hacer una reflexión sobre todo esto para que entiendan perfectamente lo que pasa y no se pongan ni de un bando ni del otro. Esto no es una contienda, por Dios. Esto no es un partido de fútbol. Esto no es, esto es muerte. Esto es tristeza. Estos son niños degollados, abuelos, mujeres. Esto es algo tremendo. ¿Cómo podemos estar ni de un lado ni del otro? No, yo soy neutral. Yo amo la vida y no quisiera hacerle daño a nadie. Y que nadie hiciera daño. Pero esto trae ya el fin, porque nuestro Padre no va a seguir permitiendo que tanto daño se haga. Se acabó. Y les pido, por favor, a las personas, yo no voy a ninguna iglesia, que siguen los mandamientos de nuestro Padre Celestial, Yahweh, y de nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach, no se pongan ni de un lado ni del otro. Sabemos que del lado de Israel, que fue el pueblo de Dios, hay personas buenas, personas que están guardando sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas y que respetan a nuestro Padre y a nosotros. No son todos. Y del otro lado, no conocen a Yahweh ni quieren conocerlo. Esta es la verdad, lo que estoy diciendo es la verdad. Ellos adoran a su Dios, que es Alá. Yo ahí hice un video hace mucho tiempo y donde les explico cómo surge el islamismo, el que adoptan los musulmanes, cómo surge. Es hijo de la Iglesia Católica. Imagínate. Bueno, esta gente no tiene la culpa, porque ellos de que nacieron ya les enseñaron eso. Ellos no conocen a nuestro Padre Celestial, el creador de todo, pero son seres humanos, son niños, son abuelitos, son seres humanos
Y todo lo que está sucediendo es prueba ante nuestro Padre de cuánto es nuestro corazón de salvaje y cuánto es nuestro corazón de hijo del verdadero Dios. Chao. Bueno, ahí empiezo. En respecto a lo que sucede en Israel, desgraciadamente la mayoría no confían en el Altísimo. No, no confían. No confían en el Altísimo. A ver si puedo poner. No confían, y por eso les pasa esto. Ni guardan sus mandamientos, ni tampoco confían en el sacrificio de Yahshua, al que ustedes le llaman Cristo. Yahshua HaMashiach, o Cristo Jesús, como le llaman ustedes. Yahshua HaMashiach es el hebreo, nuestro Salvador. Y eso será fatal para ellos, pues el Padre está irado con este pueblo, que lo ha abandonado. No todos, pero en su gran mayoría. En mi anterior video hablé de la angustia de Jacob, que ya había empezado. Pero, debido a la explicación de nuestro amado Roen Palacio, no hay una angustia de Jacob. Hay dos angustias de Jacob. La primera es la que estamos viviendo ahora, todos, el mundo entero, todos. Estamos viviendo ahora. Desde Medio Oriente al mundo. Y la segunda, angustia de Jacob, será cuando la desesperación del pueblo de Israel, y que viene pronto, clamen por su Mesías. ¿Qué Mesías? Sí, ellos niegan a nuestro Salvador. ¿Qué Mesías si ellos niegan a nuestro Salvador? La mayoría, sí es cierto, pero igual clamarán por un Mesías que los salve, que no será ya, que no será Yahshua, perdón. Será el oscuro, será Satanás. ¿A quién entronarán? Y de ahí empezará el gran calvario. Ya estamos en la gran tribulación, pero cada vez va peor, peor, peor. El gran calvario. ¿Cuándo entronarán y lo pondrán como rey sobre todo las naciones del mundo? No lo sé. Tengo una idea de una fecha, pero eso... esto se agudizará mucho más hacia el año 2024. Los primeros meses, ¿eh? Los primeros meses. Aparte del calor que estaremos sufriendo acá. Todos escuchamos, no, bueno, yo sí, yo escucho a periodistas de acá por YouTube, que son amigos y los aprecio. Así como los aprecio, los felicito cuando hacen cosas buenas, también les digo lo que tengo que decirle cuando no estoy de acuerdo. Dígase, Nicolás Marás, que yo lo aprecio mucho y lo quiero, pero a veces por ahí también tenemos nuestras diferencias. Yo soy persona de ir de frente y cuando a mí algo no me gusta, lo digo de frente. Nico ya lo sabe. Él es muy inteligente y yo lo admiro. A veces un día le dije, sos el hijo que toda madre desea, pero es súper inteligente. Solo que de la Biblia no sabe nada, porque él no cree en él es ateo, él no cree en nada. Él no cree, él cree en el hombre, que se muere mañana, hoy o esta noche. Bueno, pobrecito, con toda la inteligencia que tiene, no, no le sirve, es ignorante, porque hay un Dios superior que nos creó. Desde los ojos, la nariz, la boca, los pelos, todo. Porque solos no se crearon. Pero bueno, es su forma de ser y yo la respeto. Será porque yo tengo tanta fe. Pero igual yo lo aprecio porque tiene muy buena información y busca la buena información y no tiene ningún temor en decirlo. Y eso hace que yo lo aprecie mucho porque me gustan los hombres así, que van de frente. Es un chico joven, que Dios lo proteja siempre, aunque él no crea. Yo siempre le deseo la protección de Dios, incluso cuando está hablando. Bueno, así que todos escuchamos a periodistas que solo hablan de libros, de diarios,
pero no tienen ningún conocimiento ni de la Biblia, ni de Yahweh, ni de Yahshua. No saben nada. Son estos periodistas eh, que dice Génesis, ¿no? Lo que leí recién. En el video anterior expliqué que una vez el pueblo hebreo, otra vez el pueblo hebreo, cuando toma la tierra de Canaán, que fue con Josué, el Josué, el que le dijo a nuestro padre, sé valiente, no temas porque yo voy delante de ti. Allí había gigantes, eran personas totalmente idólatras, entregadas al dios Moloch, que es al diablo, pasaban sus hijos, eran demonios y tenían que enfrentarlos. Josué no tuvo temor, los enfrentó. Es ahí donde nuestro padre le dice a la bruja, a la hechicera, no la dejen con vida, porque esa es la que arruina los pueblos. Hoy las mujeres van a consultar, tengo que hacerlo eso, consultar las que tiran las cartas de tarot, las que leen los bucios, la que leen, no sé, las manos y lo que sea. ¿Y por qué? Porque le quieren sacar el marido a la otra, o quieren destrozar un hogar, o porque quieren ver a otras personas destruidas, o eso está en Umbanda, la peor de todas es la Umbanda, la macumba, la magia negra, la magia roja, la magia verde, la magia amarilla, de todas. Lo que pasa es que tienen que caer. Igual que en la droga, pagan muchísima plata, pero agarran a las personas desprevenidas que nunca se acordaron de Dios. Y esas personas o se van con la bruja, dejan la señora, o matan la señora, o pasa de todo, se llenan de deudas. Ayer estaba escuchando a un amigo, un hombre de Dios, una persona que yo respeto y admiro, hablar sobre cómo hacen cuando hay una persona que es bonita, que es inteligente, que se destaca donde va porque es un don que Dios le ha dado, la envidia de otra mujer, cuando no logra voltearla, puede hacer que ir a estas brujas a que le hagan brujería para que esa persona empiece a engordar. Porque una persona dijo, no como nada y engordo y engordo y engordo. Sí, son brujerías que se hacen para engordar a las personas. Por eso esas personas se ponen gordas mórbidas, una gordura mórbida, y quizás no comen nada, igual engordan. Porque hay una brujería y hay que romperla. Y para eso hay que tener espíritu y hay que saberlo. Yo lo sé hacer y sé romper esas brujerías. Pero he visto a mucha gente bonita que de repente quedan panzonas, con las carnes caídas, horribles, y es para que los maridos las dejen y se vayan con las brujas. Mira hasta qué punto tenía razón nuestro padre. A la bruja no la dejen con vida, pero le dijo a Josué, no nos dijo a nosotros. Nosotros sabemos cómo romper eso. Sí, bueno. Deberían cumplir. ¿Qué deberían cumplir los israelitas? Primero, las leyes del Altísimo. Mantenerse en santidad. Igual que hoy, mantenerse en santidad. No hacer lo que hacían los pueblos vecinos, que adoraban a Moloch, o eran idólatras, o eran degradados en su intimidad. Por eso nuestro padre, al ver tanta degradación y que no le obedecían, envía a Nabucodonosor. Yo voy adelantándome en los tiempos. Envía a Nabucodonosor. Nabucodonosor es el que va a romper el primer templo hecho por el rey Salomón, que fue el último de los 3 primeros reyes de Israel. Envía a Nabucodonosor, quien los lleva cautivos por 70 años a Babilonia. Y no solamente a ellos, sino también las riquezas del templo hecho por Salomón. Entre los cautivos iba también el profeta Daniel. El rey de Babilonia fue usado por Yahweh. Fue usado por Yahweh. No es que si
Si nuestro padre no hubiera querido, no hace nada, pero lo dejó que lo hicieran como castigo a este pueblo que no le obedecía, que seguía haciendo las malas cosas que hacían los vecinos. Bueno, el rey de Babilonia fue usado por Yahweh para castigar al pueblo de Israel debido a sus pecados. Vayan tomando nota de lo que les voy diciendo. El Eterno se vale de todo, de cualquier cosa, para hacerle entender a su pueblo lo que él elija. Luego de Nabucodonosor, ellos, después de 70 años, vuelven. Ahí es cuando Nehemías empieza a levantar otra vez el segundo templo, que se levanta y que también va a ser bañado en oro, porque el otro era hasta el piso de oro. Era maravilloso el piso de Salomón. Pero otra vez el pueblo vuelve a la idolatría, a pasar sus hijos por el fuego, al dios Moloch, a ser de generaciones de toda clase, y hasta estaban, hasta vergüenza me da, las prostitutas del templo. Ustedes piensen, ¿cómo se habrá sentido nuestro padre? ¿Cómo se habrá sentido? Bueno, debido a sus pecados, el Eterno se vale de todo lo que le elija así. Entonces, en este momento, en el segundo templo, estoy hablando de Nehemías, envía al general romano Tito, que destroza el templo, mata a todos los judíos que encuentra y a los otros los dispersa. Ese templo queda hecho ceniza. Los dispersan, que se disparan a las naciones más cercanas y después se van yendo. Ya se habían separado las 10 tribus y los otros ni siquiera habían vuelto, andaban por ahí, hasta por América. Bueno, Irán, dice, cumplió los planes de Yahweh en el antiguo imperio persa, porque el antiguo imperio persa, después de Nabucodonosor al morir, Nabucodonosor no muere, es tomado ese imperio de Nabucodonosor por Ciro el persa y Darío. Pero Ciro el persa era un hombre con un cierto respeto hacia las cosas de Dios, y es el que les da la salida al pueblo hebreo para que vuelvan a armar su templo, y hasta les devuelve muchos de los objetos de oro que tenían en el templo. Bueno, o sea que el antiguo imperio persa es el actual Irán. Nuestro padre lanza la palabra para maldición o para bendición. Cuidado. La palabra de un santo es tremenda, el poder que tiene un hijo de Dios, que lance la palabra contra alguien que le está haciendo un daño. Puede llegar a caer muerto en ese mismo instante. ¿Por qué? Porque esa persona tiene la cobertura del Ruach Kodesh, del Espíritu Santo. Y es como que nuestro Padre le da la fuerza en la palabra para que esa persona que le está haciendo daño no vuelva a hacerle daño. Nunca más. Lo mismo imagínense nuestro Padre cuando lanza la palabra en contra de la nación. Imagínense. Tanto para maldición como para bendición. Según se conduzca cada humano. Y es justo, y no hará nada a los arrepentidos, porque puede haber arrepentidos. En los últimos momentos va a haber arrepentidos. Arrepentidos que van a pasar sin tener el conocimiento y tendrán que aprender a la fuerza. O vaya a saber cómo van a hacer. Y no hará nada a los arrepentidos. Hoy el Todopoderoso los llama para que se vuelvan de sus malos caminos. Hoy, tal vez dentro de un mes no lo diga esto. Hoy los llama para que se vuelvan de sus malos caminos de pecado, de desobediencia. Y acá dice 49:39, que habla de los que vuelven. Apocalipsis 7:9 y Juan 10:16. Esta situación
no pasará, y es más, se incrementará. ¿Qué situación? La situación que está viviendo hoy, eso es los dos países que están en conflicto en Medio Oriente, más todos los de alrededor, que están como observadores o como aves de rapiña dispuestos a lanzar sus garras, ¿no? Y esto no va a terminar, esto va a continuar, porque esta ya es la última batalla, digamos, del pueblo de Dios, antes que venga nuestro pueblo. Pero todavía faltan otras luchas. No es el Armagedón, no es God y Magog, no. Esta es el revuelo para entronizar al hijo de perdición, a la se incrementará, dice. No olviden que muy pronto será entronizado el hombre de perdición, que traerá una aparente paz. Traerá una aparente paz. Para luego atacar con furia. Nunca viste a toda la humanidad, no solamente el Medio Oriente, a toda la humanidad, porque él se va a entronizar como rey de toda la humanidad, pero especialmente a los que guardan las leyes, los estatutos y las ordenanzas de nuestro Padre Celestial, Yahweh. Que no son solamente los judíos, también los gentiles, o las otras ovejas, como dijo nuestro amado Salomón. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y a esas tengo que ir a buscar, que somos nosotros. Y bueno, yo una vez dije, cometí un error y pido perdón, yo no soy judía. Sí, todos somos judíos, porque todos derivamos del mismo tronco común. Si ustedes observan, hacen una línea de tiempo a la historia, van atrás, vuelven, todos derivamos del mismo tronco. Todos somos judíos. Solamente que al dispersarse las 10 tribus, como expliqué en el otro video, esas 10 tribus se dispersaron por las naciones. Y los asirios eran expertos en separar los hijos de los padres de los hijos, y ponerlos lejos, 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 de manera que fueran olvidando las costumbres que tenía el pueblo de Dios. Y así fueron olvidando. Muchos llegaron, voy a hablar esto porque estos son los judíos malos, de los cuales el mundo odia, y realmente hay que conocer la historia. Muchos llegaron a las praderas donde hoy es Ucrania. En esas praderas se asentaron, y allí había pueblos pastoriles, que eran los házaros, pueblos que tenían dinero. Los tomaron inmediatamente, les dieron albergue, porque sabían que era un pueblo que traía una historia importante. Y los házaros eran muy capacitados para eso, tenían dinero. Entonces les brindaron una mano, los ayudaron, y empezaron a trabajar en conjunto, y empezaron a hacer todas las riquezas que hoy tienen los judíos en el mundo. Después de ahí pasaron a lo que fue la antigua Prusia, que ya no existe, y de ahí a Alemania. Iban por toda esa zona, iban comprando, vendiendo. Ellos eran expertos en comprar, vender y prestar dinero con grandes ayudas. Así hicieron muchísimo dinero. Esto fue lo que llevó en la Segunda Guerra Mundial al desastre del Holocausto, porque cuando Hitler entra al poder y busca para el dinero o algo que hubiera quedado en el banco, los bancos importantes de Alemania, no había nada, era todo de los sionistas, que házaros y judíos, porque después ellos forman como un grupo social, político y económico llamado sionismo, en el cual hay judíos y hay házaros, de lo cual muchos se olvidan de hablar de los házaros. Yo tengo un video sobre los házaros explicando quiénes son los házaros. Y los házaros fueron los que los llevaron a la perdición, digamos, porque los judíos vieron mucho dinero y les gustaba, vivían muy bien. Entonces
cuando Hitler los corre y les saca hasta los dientes de oro tenían en ese momento. Yo vi un antiguo periódico de la época y era una cosa como de 1 metro de la cantidad de oro que les habían sacado. Pero ellos no tuvieron, claro, ya habían adoptado las costumbres házaras, ¿no? No tuvieron un poquito de miramiento en vender a sus hermanos judíos que no habían hecho nada. Simplemente trabajaban la tierra. Y con eso hacían lo que tenían, vivían bien, pero eran trabajadores, no eran gente que hiciera usura. La usura, ellos saben muy bien por la santa palabra que la usura es condenada por nuestro Dios. Pero vendieron su propia sangre. Y así hubo un holocausto. Un holocausto en el cual fueron traicionados entre ellos mismos. Algo muy parecido, pero está sucediendo ahora. Bueno, esto, el llamado del Todopoderoso, que se vuelvan del camino de pecado, de desobediencia. Donde después les digo, donde la situación esta que estamos viviendo no terminará, sino que se incrementará. No olviden que muy pronto será entronizado el hombre de perdición, el hijo de perdición, que traerá una aparente paz para luego atacar con furia, nunca vista a toda la humanidad, pero especialmente a los que guardan las leyes, los estatutos y las ordenanzas de Yahweh, que no son judíos, que no son solo judíos, sino también gentiles fieles y judíos fieles, pero ya no hay un pueblo unido de Dios, ya no hay un pueblo unido de Dios, hay un pueblo disperso de Dios, que los ángeles están cuidando. Que los ángeles están cuidando. Muy bien. Este pueblo que no está haciendo, cumpliendo con la ley de Dios, que es guardar el Shabbat, los pactos, pacto de Shabbat, pacto de Bimilá, guardar las fiestas. Tuvimos la fiesta de Sukkot y al otro día tuvimos ya la guerra de Israel, ¿no? Observar las señales en el sol, la luna, las estrellas y los planetas, porque allí nuestro Padre nos está diciendo lo que vender. No les interesa, no siguieron la palabra, no la estudiaron y por lo tanto ahora están en desespero porque no saben qué va a suceder y está todo clarito en la palabra de Dios. Algunos tal vez se arrepientan, tal vez, viendo las cosas que están sucediendo, pero la mayoría no se va a arrepentir, no se va a arrepentir. Otra noticia, y esta es grave, es que junto con este conflicto, si estamos observando lo que los observadores de afuera, que se está levantando nuevamente, los historiadores me entenderán, el Imperio Otomano. Y esta vez será más feroz que antes. Apocalipsis 13, 11 al 16 y Daniel 7, 19 y 25. Mucha gente no ha entendido el tiempo en que estamos viviendo. Esto pasó porque ellos confiaban más en los ejércitos de Israel que en su Padre Celestial, Creador de todo, Yahshua HaMashiach. ¿Qué quiero decirles acá en Apocalipsis 13? Y que es lo mismo que dice Daniel, que es increíble. La Biblia tiene texto y contexto. Apocalipsis 13, 11. 11. Después de esto vi una bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida en la espalda y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues no es número de hombre, y su número es 666.